Mis hermanos, Dios les bendiga. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la iglesia adventista de Santiago Nonualco, así va. Distrito Santiago Nonualco, iglesia adventista en Manuel. Así que yo pertenezco al distrito de San Vicente II de Tecoluca. ¿Cuántos conocen la iglesia de la Esperanza? Está la iglesia del centro, pero yo me congrego en la iglesia de la Esperanza, la que está abajo. Ahí tengo mi membresía y mis privilegios. Así que, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Los hermanos ya me conocen, la mayoría me conocen a través de las redes sociales. Tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde subimos material sólido y profundo de doctrina y profecía. Así que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Espero que sea una enorme bendición esta clase. Yo doy clases, no doy sermones. Así que quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la ha traído? Para estudiarla. Así que vamos a orar viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos y engrandecemos tu nombre porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice a la iglesia adventista de Manuel. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda presentar este tema y pueda quedar bien claro. Ayúdanos, Señor, a defender la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a defender tus mandamientos, ya que Satanás está más que nunca airado en contra de tu ley. Bendícelo, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que por favor se concentren porque esta es una clase que vamos a tener. Es una clase sólida. Así que si no son muy versados para buscar las citas bíblicas, anoten la información. Anótenla. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Porque aquellos cristianos que no leen ni estudian sus Biblias van a ser fácilmente engañados. Una persona que no estudia la Biblia es una persona presa fácil de Satanás. Quiero decirles, hermanos, que predicar el Evangelio es predicar doctrina. El púlpito adventista tiene que ser para predicar doctrina. No es para predicar chistes ni hablar de política, sino que es para predicar la Biblia, para predicar doctrina. Veamos lo que dice Tito 2:1. Tito 2:1 nos dice el apóstol Pablo que hay que predicar la sana doctrina. Y dice así, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Si hay sana doctrina, significa que hay ¿qué? Falsa ¿qué? Doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Si hay sana doctrina, significa que hay doctrina falsa. Ahora, el Evangelio consiste en predicar doctrina. Cristo predicaba doctrina, los apóstoles predicaban doctrina, y la iglesia adventista, ¿qué tiene que predicar? Doctrina. La sana doctrina. Porque solamente conociendo la sana doctrina vamos a poder conocer la falsa ¿qué? Doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Predicar el Evangelio también implica defender la sana doctrina. No hay que quedarlos callados, hermanos. Si usted sabe de que alguien está predicando un error y se queda callado, ¿saben de qué eso es pecado? ¿Saben ustedes qué eso es pecado? Dice un dicho, el que calla, ¿qué? Otorga. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Más aún cuando se trata de la palabra de Dios tenemos que protestar, hay que hablar. Hay muchos hermanos que por miedo no hablan y se quedan callados. Hay hermanos que son neutrales. ¿Saben qué es un hermano neutral? Es un hermano que dice, yo no me hago de este lado ni del otro. Cuando no se da cuenta que automáticamente se pasa del lado del error, cuando somos neutrales. La Biblia dice que solamente hay dos grupos, trigo y cizaña. El que no recoge conmigo, dijo el Señor, ¿de qué? De parrama. O sea que predicar el Evangelio implica defender la sana doctrina. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Y dice así el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué significa la palabra fijarse? Hermanos, no estemos dormidos. Hay que estar alerta. Porque dice un dicho mundano, camarón que se duerme. ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar espiritualmente a la iglesia. Un cristiano dormido es una presa fácil de Satanás. Y dice Pablo, aquí está Pablo hablándole a hermanos que están avispados. ¿Conocen esa palabra, avispado? Esa palabra, un hermano que sea inteligente, un hermano que sea hábil para poder detectar el error. Tenemos que ser como el águila. Saben de que el águila de muchos kilómetros de distancia puede distinguir una rata. O sea, los ojos que tiene el águila, que de una montaña puede detectar hasta un alacrán. Imagínense. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en cuanto a qué, en contra de qué. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Interesante, ¿va? Hay que estar pendientes de las personas que predican falsa doctrina. Y hay que protestar, hay que contender. ¿Conoce un himno que dice, contendamos siempre por nuestra fe? Ese himno es sacado de Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Aunque Judas solamente tiene un capítulo, yo siempre uso la referencia capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. O sea que defender la doctrina tiene que ver con salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. ¿Qué significa la palabra contender? ¿Alguien tiene el teléfono y busque la palabra contender en el diccionario? Sinónimo de contender, ¿qué? Pelear, batallar, luchar. Noten. Pero a mí me habían enseñado que predicar el evangelio solamente decirle a la gente, tú eres la cosita más linda del mundo. Pero también el evangelio, ¿qué significa? Contender. Los apóstoles contendían. ¿Conocen ustedes al apóstol Pablo? Como contendía contra los falsos maestros judaizantes. Y cuando el apóstol Pablo lo llevaban frente a los gobernadores romanos como Félix y Agripa, ¿qué hacía Pablo? Salía corriendo a meterse debajo de la cama. ¿Qué hacía Pablo? Contendía y les predicaba el evangelio. Noten. Aquí dice que hay que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay que contender? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esta palabra encubiertamente es como disfrazado, sutil,
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, así que usando esta referencia vamos a predicar pura doctrina. Vamos a analizar un versículo que los protestantes tuercen y manipulan para sostener de que Cristo quebrantaba el sábado. ¿Cuál versículo bíblico es? Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Este versículo es preferido tanto de católicos como protestantes para sostener de que Cristo nunca guardó el sábado, sino que vino a quebrantarlo. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos, ¿quiénes? Los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este texto, si lo leemos superficialmente, da a entender de que Juan está diciendo que Cristo quebrantaba el sábado. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Será verdad que Jesús quebrantaba el sábado? Ahora vamos a analizar a profundidad este texto bíblico para ver lo que significa. Recuerden de que esto es una clase, porque hay que defender la doctrina. ¿Sabe, hermanos, que el sábado, el cuarto mandamiento, está siendo atacado tanto por católicos y protestantes? Hoy más que nunca en las redes sociales se está levantando apologistas católicos y protestantes atacando ferozmente el cuarto mandamiento, torciendo la Biblia y tergiversando los textos para atacar el cuarto mandamiento. Y por lo tanto, como adventistas, tenemos que conocer perfectamente bien estos mensajes para poder defender el mensaje. ¿Qué pasará si afuera un evangélico le cita este pasaje bíblico? ¿Usted qué es lo que va a decir? ¿Cómo lo va a poder explicar? Por eso que estos mensajes son oro puro. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Para entender un pasaje bíblico tenemos que leer el contexto. La mejor forma para derribar una falsa doctrina es siempre estudiar los versículos en el contexto. Ahora, vamos a ver si en verdad Cristo quebrantaba el sábado. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Ahora, ¿para qué vino Cristo? Según los protestantes, Cristo vino para abolir la ley. Pero según el versículo 5, ¿para qué vino Cristo? Y sabéis que Él apareció para quitar la ley. Dice eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, cuando vino Cristo a morir, ¿qué es lo que clavó en la cruz? Nuestros pecados. No es la ley. Porque el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. ¿Quién fue el primero que quebrantó la ley? 1 Juan 3:8. Noten cómo dice. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. En lugar de pecado pongamos transgresión de la ley. El que practica la transgresión de la ley es del diablo. Porque el diablo transgrede la ley ¿desde cuándo?
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras de ¿qué? Del diablo. Según Juan, ¿quién fue el primer infractor de la ley? ¿Quién fue el primer pecador? El diablo, desde el principio. Juan 8:44 lo dice. Juan 8:44 dice lo siguiente. Cristo le está diciendo a los fariseos esto. Vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es homicida? El que mata a su hermano. Hay un mandamiento que dice no matarán. La pregunta es, ¿de qué manera el diablo quebrantó este mandamiento en el cielo? ¿A quién mató? Porque la ley no solamente se puede quebrantar exteriormente, sino también la ley se puede quebrantar virtualmente en la mente. Saben de que solamente con aborrecer a alguien ya soy un homicida, dice Santiago. Juan lo dice eso. O sea que el pecado, antes de que se exteriorice en acciones malas, ¿dónde se inicia el pecado? En la mente. O sea, antes de ser una acción, el pecado es una intención. El diablo, con aborrecer a su padre y querer ser igual a Dios, quebrantó el mandamiento: no matarás. Aborrecer a alguien es ser un homicida. Pregunto, ¿el diablo quebrantó el mandamiento que dice honrar a padre y a madre? Sí. Porque ¿quién era el padre del diablo? ¿Quién era el padre de Lucifer, quiero decir? ¿Quién era? Dios. Y este ángel se rebeló en contra de su Padre Celestial. Hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, el diablo, con querer ser igual a Dios, quebrantó ese mandamiento. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás. El diablo también codició el trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. El diablo quebrantó este mandamiento. Saben de que el adulterio no solamente tiene que ver con acto sexual, sino también con adulterar la verdad. Saben de que a un chismoso se le puede llamar también que es un adúltero. Los chismosos en la iglesia son adúlteros espirituales. Inclusive el adulterio tiene que ver también con mezclarse con la mundanalidad. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea que la ley no solamente se puede quebrantar en acción, sino también con intenciones en el corazón. Porque el pecado inicia en la mente y el diablo fue el primer infractor cuando se rebeló en contra del gobierno de Dios. Aquí dice que el diablo es un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, pregunto, ¿la mentira qué mandamiento quebranta? No levantarás falso testimonio ¿contra qué? Contra tu prójimo. Pregunto, ¿el diablo levantó falso testimonio contra Cristo y contra Dios en el cielo? Sí. Dice que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Ahora, hagamos la siguiente ilación. Si pecado es quebrantar la ley, si decimos que Cristo quebrantó el sábado, ¿qué se estaría diciendo? Si Cristo quebrantó el sábado, como sostienen los protestantes, entonces Cristo se hizo un ¿qué? ¿Un qué? Pecador. Porque pecado ¿qué? Transgresión de la ley. Y el sábado es parte de la ley. O sea que en una forma subliminal y sutil, ¿qué es lo que están diciendo los protestantes? Que Cristo al quebrantar el sábado estaba ¿qué? Pecando. ¿Se dan cuenta, hermano? Porque el engaño del diablo es un engaño sutil que no despierta sospechas. Ningún protestante lo va a decir abiertamente
Cristo era un pecador, porque ¿qué va a decir? Eso es una blasfemia. Pero de una forma subliminal, eso están diciendo. Cuando dicen de que Cristo quebrantó el sábado, están diciendo indirectamente que Cristo se hizo un ¿qué? Un pecador, porque pecado ¿qué? Es quebrantar la ley. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Vamos a ver de que esta herejía lleva a otra blasfemia. Si Cristo se hizo un pecador por quebrantar el sábado, entonces Cristo necesita de un Salvador que lo salve a Él mismo de sus pecados. Y Él no puede ser nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta la herejía que lleva? La otra herejía. Si Cristo se hizo un pecador porque quebrantaba el sábado, y pecado es transgresión de la ley, entonces Cristo no puede ser nuestro Salvador. Él necesita que lo salven de sus pecados. Porque los que necesitan de un Salvador, ¿quiénes son? Los pecadores. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Ahora, si Cristo se hizo pecador por quebrantar el sábado y por quebrantar la ley, entonces Cristo no puede ser nuestro Salvador. Él mismo tiene que ser salvado de sus pecados. ¿Se dan cuenta, hermano? La herejía, un error lleva a otro error. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros podamos desenmascarar estas falsas doctrinas que circulan en las iglesias protestantes. Esto es muy común escuchar en las iglesias protestantes desde los púlpitos decir de que Cristo violaba el sábado y que lo quebrantaba. Ya vamos a ver en dónde está la confusión, pero estoy poniendo la base para que podamos comprender de que detrás de esta herejía viene otra herejía. Si Cristo se hizo pecador, entonces no puede ser nuestro Salvador. Él mismo necesita un Salvador que lo salve de sus propios pecados. Pero vamos a ver que la Biblia dice de que Jesús nunca pecó. Significa que Jesús nunca quebrantó ¿qué? La ley. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Pregunto, ¿ser tentado es pecado? ¿Es pecado ser tentado? No. ¿Cuál es el pecado? Ceder a la tentación. Ya vi que los hermanos ven mis videos en YouTube. Sí, los que responden esa clase de preguntas es porque estudian la Biblia. ¿Dónde está el pecado? En ceder a la tentación. ¿Dónde se decide pecar? En la mente. Cristo fue tentado, pero dice, noten, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, que quede claro que ser tentado no es pecado. ¿El pecado qué? Ceder a la tentación. Pregunto, basándonos en esto, ¿el pecado es una condición o es una elección? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿El pecado es una condición o es una elección? Es una elección. ¿Dónde decido pecar o no? En la mente. ¿Dónde se origina el pecado? En la mente. Pregunto, ¿un adulterio dónde se inicia? En la cama. ¿Verdad? ¿Eso se planea dónde? En la mente. Los hermanos que son dueños de lo ajeno, ¿dónde lo pensaron? En la mente. Pregunto, un hermano que se roba los diezmos y las ofrendas,
¿Dónde está el problema? ¿En el bolsillo o en la mente? En la mente. Un hermano que ya no quiere venir a la iglesia porque dice que el hermano Rafael Díaz predicó muy fuerte. ¿Dónde está el problema? ¿En la predicación del hermano Rafael Díaz o en el hermano que ya no quiere venir? En la mente. El hermano que ya no quiere venir y está usando como excusa ¿qué? El mensaje que predicó el hermano Rafael Díaz. No le gustó. ¿Se dan cuenta? El hermano que le gusta ser chismoso en la iglesia, ¿dónde pensó el chisme? En la mente. ¿Se dan cuenta? La hermana que le gusta pintarse el pelo y ponerse maquillaje, ¿dónde lo pensó? Para ir a la sala de belleza, ¿dónde lo pensó? En la mente. A la hermana que le gusta ponerse licra para ir al mercado, ¿dónde lo pensó? En la mente. Mire que todo es en la mente. Todo inicia aquí en la mente. Apliquémoslo eso a las cosas buenas. Cuando decidimos levantarnos de mañana, bañarnos y venir a la iglesia, ¿dónde lo pensamos? En la mente. Cuando ya no queremos venir a la iglesia, ¿dónde lo decidimos? En la mente. Todo inicia en la mente. Por eso es que dice el espíritu de profecía que la batalla contra el pecado ¿está dónde? En la mente. ¿Sabe de que todos los problemas de la sociedad originan en la mente? Toda esa gente que está presa en el secot, ¿saben por qué están allí? Porque hicieron malas decisiones. ¿A dónde? En su mente. Todo en la mente. Por eso, hermanos, debemos de orar para que Dios nos dé fortaleza para vencer nuestros pensamientos. Porque saben de que una mente desocupada es guarida ¿de qué? Del diablo. ¿Se dan cuenta? Cristo fue tentado, pero sin pecado. Noten, Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice que Jesús nunca pecó. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo e inocente, sin mancha, apartado ¿de qué? De los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Noten que el escritor de Hebreos dice que Cristo nunca jamás pecó. Entonces, ¿cómo es posible que los protestantes digan, basado en Juan 5, 17 al 18, que Jesús quebrantaba el sábado? En una forma sutil están diciendo que Jesús se hizo un pecador. Blasfemia. En una forma sutil están diciendo una blasfemia. Ahora, vamos a ver dónde está el error. El error no está en el texto bíblico. El error está en la mala interpretación del texto bíblico. Y por eso, hermanos, los adventistas del séptimo día tenemos que saber defender la sana doctrina. Hay hermanos que cuando salen a evangelizar a la calle y encuentran a un pentecostal o a un mormón o a un hijo de Luis Toro, los hermanos adventistas se quedan mudos. Yo he escuchado y he visto que hay hermanos que en lugar de evangelizar a un carismático, los carismáticos salen evangelizándolos a ellos. Porque no estudian. Disculpe, hermano, por ser directo. Pero en lo personal, a mí me gusta que me digan la verdad. No sé si a usted le gusta que le diga a mí me encanta que me digan la verdad. Porque solamente así voy a poder cambiar. Que me exhorten y me amonesten. Hay una terrible ignorancia aún en nuestra misma iglesia. No les gusta estudiar. No estudian. Vaya a ver, saben más de TikTok que de la Biblia. Pregúntele, un hermano, mire, explíqueme este texto bíblico. Se queda en la luna. Y estas son dos razones por qué muchos hermanos no salen a dar estudios bíblicos allá afuera. ¿Saben por qué? Hay dos razones. Una es porque tienen mal testimonio y tienen miedo que los impíos les saquen la ropa al sol. Tienen mal testimonio. Y la otra es porque tienen miedo de que un católico les quite la Biblia y les pegue con ella misma en la cara.
Estoy usando un lenguaje figurado, porque no estudiamos. Necesitamos, hermanos, dedicar tiempo al estudio de la palabra. Hoy más que nunca se están levantando falsas doctrinas por doquier. Es terrible, hermanos, ver hoy cómo se están levantando falsas doctrinas que están contaminando la fe cristiana. Y si no defendemos el mensaje genuino con la Biblia sola, ¿cómo hacía Cristo para defenderse de los ataques del diablo? Quiero que me diga, ¿qué es lo que hacía Cristo? Escrito está. Noten, cuando la tentación del diablo venía, ¿qué decía Cristo? Escrito está. Pero muchos quizás no saben decir escrito está, porque quizás no saben si eso está también escrito. Estudiamos. Ahora, ¿dónde está el error del protestantismo? El error del protestantismo y del catolicismo romano es malinterpretar la expresión que dice Juan. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a leer el contexto. El contexto está en Juan capítulo 5, versículos 5 al 11. Quiero, hermanos, que se concentren. Si tienen sueño, tomen agua. ¿Ya están durmiendo? Sí. No se vengan a dormir porque dice el Espíritu por allá que cuando un hermano se duerme, el diablo le pasó la mano. Sí, hermano. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermano? Muchas veces se puede uno dormir en la iglesia porque quizás el predicador es aburrido. Porque hay predicadores aburridos que lo duermen ligero a uno. Otra cosa, ¿saben que alguien se puede dormir porque hay comido mucho y viene bien empanzado con la panza llena de comida? ¿Saben de qué eso dice el Espíritu de Profecía? No estoy inventando, mi hermano. Pero dice el Espíritu de Profecía que muchas veces venimos a la iglesia a dormir porque venimos muy comidos, venimos panzones. Hemos comido mucho. ¿Han notado ustedes cuando uno come mucho le agarra sueño? Como que se fuera bolo en la iglesia, hermano. Es por eso, y también venir con hambre a la iglesia, eso duerme también. Por eso es que dice el Espíritu de Profecía que debemos de venir equilibrados en la comida. También dice el Espíritu de Profecía que nos podemos dormir en la iglesia porque durante toda la semana hemos trabajado mucho como burro. Y venimos al templo en el día sábado a dormir porque estamos cansados. Nos desvelamos mucho. Y eso es intemperancia. Tenemos que dormir para que no vengamos a dormir a la iglesia, porque hay hermanos que solamente les hace falta traer la hamaca. Ok. Para entender Juan 5, 17 al 18, hay que leer el contexto. El contexto lo encontramos en Juan capítulo 5, versículos 5 al 11. ¿Qué es lo que está pasando en este capítulo? Cristo Jesús había hecho un milagro. ¿En qué día? En sábado. Noten el contexto. Miren qué hermoso. ¿Saben por qué yo soy adventista, hermano? Porque a la iglesia adventista le gusta estudiar la Biblia a profundidad. Y los protestantes lo admiten. Yo he escuchado pastores protestantes que son amigos míos y dicen: yo admito que los adventistas estudian la Biblia. Lástima, su doctrina está equivocada. Se contradicen. Están admitiendo que los adventistas estudiamos la Biblia a profundidad, pero al rato dicen: lástima que la doctrina esté equivocada, porque no están de acuerdo con las comidas inmundas y con el sábado. Por eso dicen eso. Pero saben de que la iglesia adventista tiene la verdad. Conocen. Noten que los protestantes, para interpretar la Biblia, ¿saben qué es lo que hacen? Toman un texto bíblico y lo interpretan a su modo. Mientras que la iglesia adventista, ¿qué es lo que hace? Deja que la Biblia se explique sola. Un texto explica a otro texto. ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 5, 17 al 18? Son los versículos 5 al 11.
Cristo acababa de hacer un milagro en sábado. Notemos lo que está pasando. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, porque había una creencia, había un mito, que cuando las aguas se agitaban, un ángel bajaba del cielo y esa agitación tenía un poder milagroso. Y si alguien salía, algún paralítico bajaba y se metía al estanque cuando estaban en las aguas agitadas, la creencia decía que iban a ser sanos. Esto es una creencia muy antigua en los días de Cristo. Siempre hay creencias mitológicas. Pero es interesante que aquí el enfermo dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era día de qué? Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos, ¿quién, hermano? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¿es día de qué? De reposo. No te es lícito llevar tu lecho. En otras palabras, para los judíos, este milagro estaba quebrantando ¿qué? El sábado. ¿Para quiénes? Para los judíos. Y él le respondió: el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Noten que este paralítico, o que había estado paralítico, dijo: aquel me sanó, y ese mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora vemos el contexto. Por eso es que los judíos procuraban matarle. Porque Cristo, según quienes, según los judíos, Cristo quebrantaba el sábado y se hacía igual que a Dios. O sea que Juan no está hablando en primera persona, sino en segunda persona. Porque si creemos de que Juan está hablando en primera persona, afirmando de que Cristo quebrantaba el sábado, eso contradice al mismo Juan, porque el mismo Juan que escribió el Evangelio, escribió sus cartas, y acabamos de ver de que pecado es quebrantar ¿qué? La ley. Por otro lado, si creemos de que Juan, el discípulo amado, está afirmando a ciencia cierta que Jesús quebrantaba el sábado, esto contradice también la otra parte de Juan, porque Juan dice que Cristo se hacía igual a Dios. Entonces, pero Juan, no podemos pensar de que Juan está minimizando la divinidad de Cristo, porque Juan en su mismo libro presenta que Jesús es que el verbo, y el verbo que era Dios. No podemos pensar de que Juan en primera persona o él mismo esté afirmando que Jesús en verdad quebrantaba el sábado y que se hacía igual a Dios. El contexto inmediato del texto es de que los judíos acusaban a Cristo de que de quebrantar el sábado y de hacerse igual a ¿qué? A Dios, porque para los judíos eso era blasfemia. No podían aceptar de que Jesús era el Hijo de Dios. Lo querían apedrear, dice Juan 10:30. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Quiero que se concentren, hermanos. ¿Están aquí todavía? Y quiero que se concentren porque esto es muy interesante lo que voy a decir. ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Dónde está el problema de los judíos? ¿Y por qué hacían este tipo de acusaciones? Les explico. ¿Qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento? ¿Adventistas están aquí? ¿Qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué es lo que prohíbe? ¿Alguien me puede decir? Leámoslo. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras.
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Pregunto, ¿qué es lo que está prohibiendo Dios aquí en este mandamiento? Trabajar. ¿Pero qué tipo de trabajo? El mandamiento es específico. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El mandamiento está prohibiendo el trabajo secular, egoísta, innecesario, que podemos hacer cualquier día de la semana. Pregunto, ¿es necesario ir a la milpa el sábado? No. ¿Es necesario ir a vender al mercado el sábado? No. Ese trabajo es innecesario, que lo podemos hacer cualquier día de la semana, menos el séptimo día. O sea que el mandamiento es específico. Está prohibiendo trabajo innecesario, egoísta para nuestro propio beneficio. Ese trabajo que podemos hacer cualquier día de la semana. El mandamiento es claro y diáfano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En otras palabras, el mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia. No prohíbe eso. El mandamiento no prohíbe hacer bienes a nuestro prójimo. Alguien me dijo, pero si yo voy a trabajar en sábado es para darle comer a mi familia. Negativo, porque nadie se muere de hambre por no ir el sábado a trabajar. ¿Saben de qué es una mentalidad diabólica? Si yo no trabajo el sábado, me voy a morir de hambre. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Palabra diabólica. ¿Quién dice que por no ir a trabajar el sábado o no ir al mercado el sábado se va a morir de hambre? Es cuando más comemos. ¿Es verdad que aguantamos hambre el sábado? ¿Ah? La gente, como no estudia, hay una gran ignorancia. No estudian la Biblia. Al contrario, dice Isaías que guardar el sábado es un deleite, es una bendición. O sea, el mandamiento no está prohibiendo hacer obras de misericordia para beneficio de nuestro prójimo. Ya sea comprar medicina, ya sea visitar a los huérfanos, ya sea visitar a las viudas, ya sea comprar comida para irle a dar a los presos o a un mendigo. El mandamiento es específico, está prohibiendo el trabajo secular innecesario que podemos hacer cualquier día de la semana. ¿Están conmigo? Entonces, ¿dónde está el problema de los fariseos? Los fariseos estaban atribuyéndole al mandamiento algo que no dice. Los fariseos creen de que hacer obras de misericordia, Cristo estaba ¿qué? Quebrantando el sábado. ¿Y saben por qué los fariseos llegaron a esta conclusión? Dice Flavio Josefo que los fariseos tenían más de 19 leyes que se las habían añadido al mandamiento. Ellos las habían creado, que no decía el mandamiento, sino que ellos las habían creado. Y quienes no las obedecían, para ellos estaban quebrantando el sábado. Un ejemplo, los fariseos tenían unas leyes bien extremistas, pero extremistas, hermanos. Tremendo. Dice Flavio Josefo que los fariseos decían, y eso lo predicaban, de que si alguien por A o B motivo quería toser, tenía que ir a buscar una piedra para escupir, porque si se escupían en la tierra, la saliva con la tierra hacía lodo y eso era trabajo. Mire que a usted le da risa, pero son leyes que los fariseos tenían. ¿Decía eso el mandamiento? No. Los fariseos tenían otra ley absurda y descabellada. Si una gallina ponía huevo en sábado, la gallina tenían que matarla porque la gallina estaba quebrantando el sábado en poner huevos en sábado.
Miren, absurdo. Si una mujer por A o B motivo se miraba una cana en el espejo, no tenía que arrancarse la cana en sábado, porque eso era trabajo. Tiene que esperar que se ocultara el sol para arrancarse la cana. Había un cierto límite de caminar, de pasos para dar en sábado para los fariseos. Si se pasaba de ese límite, estaban quebrantando el sábado. Por eso cuando Jesús apareció haciendo milagros y obras de misericordia, ¿qué es lo que dijeron los fariseos? ¿Este quebranta qué? El sábado. Pero lo quebrantaba desde la perspectiva de sus creencias y su doctrina, no desde la perspectiva de Dios, porque Dios no había dicho eso en su ley. Porque el mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia en pro ayudar a nuestro prójimo. ¿Para qué debe ser el sábado, hermano? Saben de que aunque esto lo podemos hacer los 6 días de la semana, el sábado también lo podemos hacer, visitar a los enfermos en los hospitales. ¿Van a hacer eso? Visitar a la gente que está enferma, llevarle comida a los que están hambrientos en la calle. Pregunta, hermano, si aquí en la iglesia un hermano de repente cae con calambres y aquí cae doblado aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Llevarlo a dónde? Al hospital. Pregunto, ¿eso está en perfecta armonía con la ley? Sí. Porque es lícito hacer bien, ¿en qué? En el día sábado. O sea, quienes acusaban a Cristo de quebrantar el sábado eran ¿quién? Los fariseos. Cristo nunca quebrantó el sábado. Al contrario, Cristo enseñó la forma correcta cómo guardarlo. ¿Saben por qué los protestantes hoy no quieren saber nada del sábado? Yo he escuchado que me dicen evangélicos, yo me haría adventista, pero tengo problemas con las comidas y con el sábado, porque el sábado trabajo. Este es el tope y la piedra de tropiezo de los evangélicos. Yo he estudiado con evangélicos la Biblia y han llegado a la conclusión de que la iglesia adventista tiene la verdad. Admiten que la iglesia adventista enseña lo correcto, pero dicen y son sinceros, tengo problemas con las comidas porque me gusta el chancho, me gusta la fritada, los camarones, los punches. Bueno, que eso hasta los mismos hermanos adventistas y todavía que comen eso. Y lo comen de escondida. Y después andan con la panza así llena de parásitos. ¿Sí? Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. ¿Por qué los protestantes no quieren saber nada del sábado? Porque ven el sábado desde la óptica de los fariseos. Lo habían hecho una carga pesada. Mientras que Cristo sí guardaba el sábado. Los fariseos no guardaban el sábado. Ellos profesaban guardarlo, eran hipócritas. ¿Quién de verdad guardaba el sábado? Cristo. ¿Saben de qué Cristo guardaba el sábado? ¿Qué día se congregaba? Sábado. ¿A qué iba a la sinagoga? A hacer milagros. Y saben, hermanos, que la mayoría de milagros que Cristo hizo, los hizo en sábado. ¿Por qué un hombre que tenía 38 años de estar paralítico, por qué no se esperaba hasta el siguiente día, sino que Cristo lo tuvo que sanar en sábado? ¿Por qué todos los milagros Cristo los hacía en sábado? Sencillo, porque Cristo tenía un objetivo: quitar la ceguera crónica que tenían los fariseos, hacerles entender que las obras de misericordia no quebrantan el sábado, sino que están en perfecta armonía con el mandamiento. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 50, párrafo 3. Esta cita que voy a leer es tremenda, hermanos. Dice esta cita que el diablo usó a los judíos para hacer del sábado una carga en lugar de una delicia. Noten, Conflicto de los Siglos, página 50, párrafo 3. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo,
a recargar el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízole despreciar como institución judía, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo. Esto está hablando de los primeros siglos, siglo 3 y 4, cuando el domingo se empezó a meter a la cristiandad. Dice, mientras los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo, ¿a quienes? A los judíos, a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer presente su odio al judaísmo. ¿Están leyendo conmigo, hermano? ¿Están escuchando? Y quiero hacer un paréntesis acá, hermanos. No quiero que se vayan a caer de sus sillas. Agárrense. Agárrense porque no quiero que se vayan a caer. ¿Sí? Ok. El sábado no es para andar ayunando. ¿Saben para qué es el sábado? Para comer. Es un día de banquete y alegría. No estoy diciendo que ayunar los sábados sea pecado. Usted puede hacerlo. Es algo personal entre usted y Dios. Lo que le estoy diciendo, que el sábado no fue creado para ayunar. Es un día de banquete y alegría. Es para comer. Por eso es que los hebreos nunca usaban el sábado para ayunar, sino que usaban el martes y el jueves. Cuando el fariseo fue a orar al templo, dijo: Señor, yo ayuno 2 veces por semana, martes y jueves. Porque los judíos consideraban de que el sábado era un día de banquete y alegría, es para comer. Pero es que lo que dicen muchos hermanos: ayunemos el sábado, sábado de ayuno. El sábado es para comer. Es una fiesta, un día de banquete y alegría. Si usted quiere ayunar, ayune otro día, pero no el sábado. ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad que no lo sabían? Bueno, gloria a Dios si hoy lo saben. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2. Y no vayan a pensar de que estoy diciendo que si ayunan en sábado sea pecado. No, solamente estoy aclarando que el sábado nunca se hizo para ayunar. Porque un hermano dijo: el hermano Rafael Díaz está diciendo que es pecado ayunar en sábado. No, yo no dije eso. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2, dice, esta cita es más tremenda, dice: al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. O sea que los judíos no guardaban el sábado, ellos profesaban guardarlo. ¿Saben qué significa profesar? Aparentar. Porque desde el momento que los judíos rechazaron a Cristo, el sábado se convirtió en una forma muerta, en una ceremonia muerta, sin espíritu. Aquí dice: al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo. Y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo. Ahora se dan cuenta por qué condenaban a Cristo por hacer obras de misericordia, porque para los judíos era pecado. Y saben de cuando los protestantes dicen de que Cristo quebrantaba el sábado, se están poniendo del lado de ¿quién? De los fariseos. Están acusando a Cristo de ser un pecador. Y por eso, hermanos, hay que advertirles a los evangélicos que ya no digan esa blasfemia, porque muchos ignorantes dicen esa blasfemia, porque no leen. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios, más que el de un Dios amante. Y dice aquí:
inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo. Noten para qué vino Cristo. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a su requerimiento. Noten que los fariseos y los rabinos lo espiaban, lo seguían para ver si Cristo y los discípulos quebrantaban ¿qué? El sábado. Según la perspectiva de ellos, saben de que en cierta ocasión Cristo pasó por los sembrados y los discípulos cortaron ¿qué? Espigas. ¿Qué es lo que dijeron los rabinos? No te es lícito que los discípulos arranquen espigas, porque para los fariseos era aún hasta pecado arrancar una espiga. ¿Dice eso la ley de Dios? No. Y esto no lo pueden comprender los protestantes porque están embregados con el vino de Babilonia. No lo entienden. Saben de que yo en Santa Lucía, ¿conocen Santa Lucía? De ahí del hospital para arriba. Yo fui a darle estudio a una hermana que era católica, de las más carismáticas que allí había nacido. Logré que me recibiera los estudios. Le gané la confianza de ella. Y saben de que todos los días iba en la tarde. Le daba unos tremendos estudios. Y ya cuando tuve confianza, le sacaba el 666 del nombre de Juan Pablo II. Y la señora se quedaba con la boca abierta, escuchando la nueva luz que se le estaba dando. Y le gustaba. Porque yo mi Biblia la guardaba y le daba estudio con su propia Biblia católica, que tenía una gran Virgen de Guadalupe así, la gran Biblia. Y yo me daba gusto fojeándola. Y ya cuando llegamos a la lección del bautismo, ¿sabe qué es lo que le dije yo? Como hay una pregunta, ¿saben de que allí dice una pregunta en la fe de Jesús abajo? ¿Usted quiere ser bautizada por inmersión como nuestro Señor Jesucristo? Yo le hice esa pregunta y le hice el llamado. ¿Saben qué es lo que me dijo la señora? Yo contento ese día que la señora se iba a bautizar en la iglesia adventista. Pero ¿saben qué es lo que me dijo la señora? ¿Saben qué es lo que me dijo? Mira, Rafael, me dijo, estoy convencido de todo lo que me has dicho que es la verdad. Estoy convencida. Pero te voy a decir algo. Aquí me dejó mi mamá y aquí voy a morir. Embregados con el vino de Babilonia. Terrible, hermanos. Así hay mucha gente de afuera que saben la verdad, conocen la verdad, admiten la verdad, pero quieren seguir en Babilonia porque están ebrios con el vino de Babilonia. Y a un borracho no se le puede dar estudio, a menos que se le pase la goma. Miren los fariseos cómo estaban de ciego. ¿Se dan cuenta por qué Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo, los fariseos? Estaban tan ciegos y tan poseídos. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. ¿Están aquí todavía? Ok. Para los fariseos era pecado hacer obras de misericordia en sábado, pero andar buscando a alguien para matarlo en sábado no era pecado. Para ellos. Estamos hablando desde la perspectiva de los fariseos. Para los fariseos, hacer obras de misericordia para ellos era pecado. Pero andar buscando a alguien para matarlo, ahí ellos no lo consideraban como pecado. Mire cómo estaban endemoniados. Marcos 3, versículo 1 al 6. Con esta cita quiero terminar. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Dónde está el problema de los fariseos? En el corazón. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaba. ¿Qué es acechar? Andarlo vigilando como un detective, andarlo controlando, a ver en qué cae para agarrarlo en una trampa. Y dice, a fin de poder acusarle. Entonces noten que a propósito, noten la escena que está pasando en Marcos 3. Estaba llena la casa
Y Cristo, para provocar a los fariseos, le dice al hombre que iba a ser sano: ponte en medio. Ponte en medio, te voy a curar para que te vean y noten. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ¿qué? En medio. Y le dijo, y les dijo, ¿a quiénes? A los que estaban escuchando ahí, incluyendo los fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y noten, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de ¿qué? ¿Dónde tenían el problema los fariseos? El corazón. Ahora, y noten qué es lo que dice. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo para irlo a felicitar. ¿Para qué? ¿Y qué día es? O sea, lo que había hecho Cristo de sanar a un hombre que necesitaba sanación, lo estaban condenando. ¿Se da cuenta por qué Cristo dijo: hipócrita, coláis el mosquito y el camello? ¿Qué dice? Coláis el mosquito y te tragas ¿qué? El camello. Y dice: salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Destruirle. Ahora, yo les hago una pregunta hoy. ¿Será verdad que Jesús quebrantaba el sábado? No. ¿Quiénes hacían esa acusación? Los fariseos. ¿Y hoy quiénes son los fariseos modernos? Los católicos y los protestantes. ¿Saben de que los protestantes dicen así? Los adventistas son los fariseos modernos porque guardan el sábado. ¿Y eso cómo? Le dije yo. Porque los que mataron a Cristo son los que guardaban el sábado. ¿Será verdad eso? Que los fariseos guardaban el sábado. ¿Guardaban el sábado los fariseos? No. Los fariseos no guardaban el sábado. Si en verdad quisiéramos hacer un paralelo entre los fariseos y alguna institución religiosa hoy en día, tendría que ser con los protestantes y la Iglesia Católica. Son los fariseos modernos, la Iglesia Católica. Saben de que los católicos, igual como los fariseos, ¿qué es lo que exaltan más? En esta época de, ¿cómo se llama hoy esta época que estamos? ¿La qué? La Cuaresma. Pregunto, ¿es una tradición de la Iglesia Católica? Los fariseos exaltaban más sus tradiciones que los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica hoy? Prefiere mejor exaltar las tradiciones y no los mandamientos de Dios. Saben que en esta época de Cuaresma, que yo tengo un tema, en mi canal tengo 2 temas donde hablo del origen de la Cuaresma, es puro espiritismo de lo que hay detrás de la Cuaresma. Saben de que la Iglesia Católica, durante toda la Cuaresma y durante toda la mal llamada Semana Santa, hablan del Viernes Santo, hablan del Lunes Santo, Martes Santo, y se pasan hasta el Domingo de Resurrección, Domingo de Ramos. No hablan nada del día sábado, porque lo que busca la Cuaresma es exaltar el Domingo de la Resurrección, una tradición de la Iglesia Católica. Ellos son los fariseos modernos. Acusan a Cristo de ser violador del sábado, y nosotros como adventistas tenemos que predicar la sana doctrina, hermanos. Salgamos a predicarle a la gente, a enseñarle lo correcto. Muchos creemos de que predicar el evangelio es solamente subirse en un púlpito y decirle a la gente: Cristo te ama. Eso lo sabe hasta un bulo. Predicar el evangelio es predicar doctrina. Yo quisiera tener esa oportunidad, hermanos, de predicar en un estadio donde hubiesen 50,000 personas reunidas escuchando un mensaje de esto. Que la gente diga: hey, donde yo voy no me dicen esto, ¿qué está pasando? Y empiezan a estudiar. Donde me estoy congregando no me predican esto, ¿qué está pasando? Pero hoy, ¿qué es lo que usamos? Esas grandes conferencias, ¿para qué las usamos?
para hablar de saqueo, para hablar de la mujer samaritana. Eso ya lo conocen. ¿Cuántos creen que no lo conocen? Y lo predican mejor que nosotros. Pregúntale a un católico, ¿quién fue la mujer samaritana? Le va a dar un gran sermón. Pero ¿qué es lo que no conocen? Los mensajes de los 3 ángeles. Saben de que para honra y gloria a Dios, yo me he ganado muchas personas para Cristo a través de esta clase de temas, porque ellos dicen, no hermanos, esos temas no convierten a la gente. ¿Quién dice que no? Porque el mensaje bíblico, el mensaje, el evangelio puro, apela al intelecto, no a las emociones. Pregunto, ¿yo he predicado acá para satisfacer sus emociones o su intelecto? Saben de que yo pongo como testimonio a un primer anciano, que hoy es primer anciano de la iglesia central de San Martín. Este hermano estaba yendo a una iglesia donde saltan así, de 2 metros. Yo le empecé a dar videos en DVD de lo que yo grabo y del pastor Esteban Boro. Pasó como un año de que no miraba los videos. Y resulta que algo le pasó y pone un DVD. Y cuando puso el DVD estaba hablando el sábado del 4º mandamiento. Y dice el hermano, él cuenta ese testimonio, cuando empezó a escuchar un tema de esos, empezó una terrible confusión en su mente. Ya no hallaba qué hacer. Mire cómo obra el Espíritu Santo cuando el mensaje va a la mente. Porque el mensaje doctrina la mente. Y empezó a escuchar otro video y empezaba a escuchar temas bien diferentes que no se los predicaban en su iglesia donde él iba, donde ahí saltan y hablan, supuestamente hablan en lenguas, que es otro tema del falso don de lengua. Y resulta que le empezó a gustar el mensaje, empezó a investigar y empezó a leer el hermano. Y dice que cuando dejó de ir 2 meses a la iglesia, ¿saben qué es lo que pasó? Ahí tenía el pastor de su iglesia en la casa. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Qué está pasando? Dice que el hermano, por pena, fue otra vez a la iglesia, donde él se congregaba. Y dice que sentado en la banca, escuchando al pastor predicar, no le sentía nada de sabor a la predicación. O sea, cuando empezó a escuchar los temas que predica la iglesia adventista, y hoy estaba escuchando la predicación de esos pastores que gritan y hasta le sale espuma de la boca, y ya han escuchado ustedes como dicen sarara, saraya, ba, 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 y se les traba la lengua y se tiran al suelo. El hermano empezó aquella confusión en su mente y aquella guerra en su mente. Por eso es que la batalla es aquí en la mente. ¿Qué está pasando aquí? Dice que no le sentía sabor a la predicación del pastor, dice. Dejó de ir a la iglesia. Lo volvieron a visitar. Hermano, ¿qué está pasando? Y el hermano dijo, estoy escuchando los mensajes de la iglesia adventista y yo quiero decirles hoy, ¿por qué ustedes no predican esto que la iglesia adventista predica? Y el pastor protestante se quedó con la boca abierta. No hallaba qué hacer. ¿Por qué ustedes no predican esto que la iglesia adventista predica? Contésteme, ¿por qué no hablan del día de reposo, este 4º mandamiento? ¿Por qué no hablan de la ley de Dios? Se quedó mudo. Y ahora el hermano que tenía ya conocimiento empezó a enseñarle al mismo pastor. Mire qué interesante, mire cómo es el evangelio, hermano. Cuando se predica la sana doctrina. Hoy el hermano es primer anciano de la iglesia adventista de San Martín. Primer anciano. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo que pasa es que el evangelio puro, el evangelio que apela al intelecto, no es ruidoso. No bautiza gente en masa. ¿Han visto ustedes esas grandes campañas donde la gente se bautiza por miles? Eso solamente es emoción. De toda esa gente son pocos los que perseveran en la iglesia. Es emocionalismo. Pero la gente que entra en la iglesia con puro conocimiento y con pura doctrina, es difícil que se salga de la iglesia adventista. ¿Por qué mucha gente abandona la iglesia? Porque entran a la iglesia y se van muertos de hambre. No entran y comen. Esa gente que se va a la iglesia es porque nunca comió. Porque este mensaje que la iglesia adventista predica es un mensaje sólido. Un mensaje
que desintoxica a la gente del vino de Babilonia. Yo quiero, hermanos, que este mensaje lo prediquemos. Yo felicito a los ancianos de esta iglesia que permitieron de que esta clase de mensajes se prediquen, porque hoy es raro que estos temas se prediquen. Así que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Espero que hayamos comprendido y aprendido. Estos mensajes, hermanos, no son para regañarlos, sino para que podamos ser exhortados con la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno que dice, al andar con Jesús. ¿Cuántos conocen ese himno? Cantémoslo, hermano. Hermanos, para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Espero que hayan aprendido. Esta clase de temas lo hacemos porque amamos la obra de Dios. La gente necesita conocer la verdad, porque solamente la verdad nos hará ¿qué? Libres. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este importante tema que hemos estudiado. Nos hemos dado cuenta de que en verdad los fariseos nunca guardaron tu día santo. Quien sí verdaderamente lo guardaba era tu Hijo amado. Y que tu Hijo amado nos dio ese ejemplo de cómo se debe de observar el sábado. Y es haciendo el bien y haciendo obras de misericordia. Gracias, Padre, porque permitiste que tus hijos de la Iglesia Adventista Emmanuel pudiesen escuchar este tema. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que este mensaje, Señor, pueda transformar vidas y que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y feliz sábado.